Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es viernes 24 ya de octubre y el día viene mirando al reloj. Tendremos cambio de hora del sábado al domingo. Mirando a España, que sigue paralizada, sin presupuestos. Mirando más allá del cielo, porque el SpainSat 2, el proyecto espacial más ambicioso de España, ha despegado hace unas horas desde Cabo Cañaveral. Permitirá este satélite comunicaciones seguras a nuestras Fuerzas Armadas durante muchos años. Un viernes en el que por fin hay un sí y una fecha para el encuentro Trump-sí. La Casa Blanca ha anunciado que Donald Trump y Xi Jinping se van a reunir el próximo jueves. La cita va a tener lugar en Corea del Sur en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Lo anunciaba así la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. On Thursday morning local time, President Trump will participate in a bilateral meeting with President Xi. Trump ha asegurado que la primera pregunta que le haría al líder chino sería sobre el fentanilo. Washington acusa a Pekín de no frenar el flujo de precursores químicos para el fentanilo, una de las principales causas de muerte por sobredosis en Estados Unidos. Pekín acusa, sin embargo, a Washington de usar el fentanilo para chantajear a China. En vísperas de ese encuentro entre los dos presidentes de las dos economías más importantes del planeta, el secretario del Tesoro de Estados Unidos y viceprimer ministro chino se reunirán unos días antes en Malasia. La cita va a llegar pues poco después de que China haya aprobado su nuevo plan quinquenal que fija la agenda económica y las prioridades de inversión hasta el año 2030. Pekín quiere impulsar el desarrollo económico rápido y el fortalecimiento de la seguridad nacional. Se centra, por lo tanto, en la industria y en la tecnología. China habla de avanzar en el desarrollo de la alta calidad para transformar su industria hacia la manufactura de alto valor y habla también de mejorar la autosuficiencia y fortaleza científica y tecnológica. Así que los mercados financieros pues están respirando, relajándose, porque parece que esa disputa comercial entre China y Estados Unidos se relaja. Un respiro que llega mientras hay cascada de resultados empresariales y hoy al tanto del IPC que se va a publicar por fin en Estados Unidos. Eva Villanueva. Pues sí, muy buenos días, Susana. Es ese escenario con el que arranca este viernes 24 de octubre, última jornada de negociación, y donde vemos como esa relajación en torno a la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha llevado los tres principales índices bursátiles a cerrar al alza, subidas del 0,58% para el S&P 500, que cerraba en los 6.738 puntos, mientras que veíamos también subidas en el Dow o en el Nasdaq Composite, que era el que mejor se comportaba, apoyado en títulos como Nvidia o Broadcom. Hoy los futuros extienden las ganancias, vemos precisamente como en página de premercado se extienden tanto en el S&P como en el Nasdaq, que sigue siendo el que más fortaleza presenta de cara al día de hoy, y todo donde, por supuesto, hoy lo que va a cobrar el gran protagonismo es el dato de IPC de Estados Unidos, que por fin se publica en medio del cierre del gobierno de Estados Unidos. Se espera una subida de los precios del 3,1% frente al 2,9% de agosto. En este escenario, el índice dólar avanza a la espera de ese dato, 99,04 unidades, mientras que vamos como en el mercado de divisas frente al euro. La divisa comunitaria retrocede 1,1607 unidades, y todo, por supuesto, con la mirada puesta en qué pasa con el oro. El activo refugio, que esta mañana vemos cómo se está relajando, mientras se relajan las tensiones, 4.106 dólares la onza, mientras aguardan los bancos centrales, aunque lleva un acumulado en la semana de subidas del 4%. Recordamos que alcanzaba máximos el lunes para luego registrar su mayor caída en 5 años el martes. Con todo esto, los operadores siguen cotizando las expectativas de recortes de tipos de interés en la previa de la semana próxima, con cita con bancos centrales, con la FED y con un Jerome Powell que ya ha adelantado que está próximo el fin de la reducción del balance. José Basagoiti, cofundador de Trading Pro. Posiblemente la próxima semana Jerome Powell anuncie, y esto es importantísimo, creo que se ha dado un poco titular, pero para mí es una de las noticias del año, el fin del QT, es decir,
va a volver ya no a reducir balance, va a mantener ya el número de reservas, y esto es un catalizador, creo que tremendo para las bolsas y activos de riesgo. Así que la próxima semana todos muy atentos a ese anuncio, porque repito, puede ser un evento alcista muy importante. No sabemos si lo hará, y más allá de los tipos de interés, si los baja más o menos, creo que el mercado está más pendiente de esta parte, es la política no convencional, que al fin y al cabo es la que puede solucionar esos problemas de liquidez. Mientras los precios del petróleo retroceden, aunque se encaminan a subidas semanales del 7% en medio de esas nuevas sanciones estadounidenses a las mayores compañías petroleras rusas que elevan las preocupaciones sobre el suministro. A esta hora, si miramos precisamente el tiempo real de ese petróleo, el West Texas, el de referencia en Estados Unidos, $61,55 el barril, mientras que el Brent está retrocediendo en torno al 0,33%. Todo mientras los futuros europeos anticipan un inicio de sesión en positivo y el DAX avanzando el 0,15%, el Eurostock 50 subiendo el 0,19%. Y todo con los resultados empresariales en primera línea. Y entre ellos tenemos a Intel. La compañía sube más de un 8% las operaciones posteriores al cierre después de presentar resultados que baten, Roberto Sol, todas las estimaciones. Buenos días. La tecnológica vuelve al camino de la rentabilidad casi un año y medio después y reporta un beneficio de $4.100 millones. Para lograr esto, la compañía ha aumentado su facturación un 3% más interanual, gracias sobre todo a los productos relacionados con los centros de datos, la inteligencia artificial y la computación, aunque sin duda una de las claves que explican esta mejora en el tercer trimestre es la alianza que ha conseguido Intel con Nvidia y con la administración Trump, alianzas que para su CEO Lip Bhutan han dado a la empresa más flexibilidad operativa. Hemos mejorado significativamente nuestra posición de efectivo y liquidez en el tercer trimestre. Esto incluye la financiación acelerada del gobierno de los Estados Unidos, importantes inversiones de Nvidia y SoftBank Group y la monetización de parte de Altera y Mobile. Las medidas que hemos tomado para fortalecer el balance nos proporcionan una mayor flexibilidad operativa y nos sitúan en una buena posición para seguir ejecutando nuestra estrategia con confianza. Aquí en Europa hoy presentarán cuentas compañías como Sanofi o Porsche, entre otras. La compañía francesa encara sus resultados tras obtener resultados prometedores en varias de sus terapias. La automovilística alemana, por su parte, publicará resultados después de que anunciara la contratación del exdirector ejecutivo de McLaren, Michael Leiters, como CEO de la empresa. El Consejo Europeo termina sin acuerdo para financiar nuevos préstamos a Ucrania. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Los 27 reafirman su apoyo político, económico y militar a Kiev, pero no han conseguido respaldar ningún mecanismo de financiación específico ni tampoco han llegado a un acuerdo sobre un plan destinado a utilizar los activos rusos congelados. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, reconoce que aún es necesario seguir trabajando en cómo aplicar este plan. Hemos mantenido una buena conversación sobre el préstamo de reparación que se financiará con los activos rusos inmovilizados, lo que nos ha permitido identificar los puntos que aún debemos aclarar y luego efectivamente volveremos con las diferentes opciones que desarrollaremos. El Consejo Europeo además ha pedido a la Comisión que presente un plan ambicioso en materia de vivienda asequible que sirva para apoyar y complementar los esfuerzos que los gobiernos nacionales de cada país, que son los que tienen buena parte de las competencias en esta materia. Vladimir Putin cuestiona las sanciones estadounidenses contra las petroleras Lukoil y Rosneft. Las califica de acto inamistoso y advierte de que esa decisión repercutirá en las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos. Sí, pero si hablamos de la parte política, entonces, por supuesto, se trata de un acto hostil hacia Rusia, eso es evidente, y no contribuye a fortalecer las relaciones ruso-estadounidenses, que apenas habían comenzado a recuperarse, y por supuesto con acciones como esta, entre otras. El presidente ruso señala, eso sí, que las sanciones no tendrán un impacto notable para su economía y advierte de que para reemplazar el crudo ruso se necesitará tiempo y grandes inversiones para otros países. Donald Trump rompe relaciones comerciales con Canadá. En un mensaje en Truth Social, el presidente de Estados Unidos acusa a las autoridades de ese país de tergiversar al expresidente Ronald Reagan en una campaña publicitaria contra los aranceles. Trump lo califica como un comportamiento atroz con el objetivo de influir en las decisiones de los tribunales federales estadounidenses. La publicación de ese anuncio en televisión se produce después de que el primer ministro canadiense Mark Carney anunciara su intención de duplicar las exportaciones de su país a naciones fuera de Estados Unidos
Unidos debido a la amenaza que representan los aranceles impuestos por Trump. Estados Unidos asegura que Israel no se anexionará a Cisjordania, a la Cisjordania ocupada. La votación en el Parlamento israelí sobre la anexión de la Cisjordania ocupada ha abierto una grieta en la relación entre Estados Unidos e Israel. Este jueves, en una entrevista a la revista Time, Donald Trump avisaba a Netanyahu de que perderá todo su apoyo si se anexiona a Cisjordania. El gobierno de Venezuela denuncia que Estados Unidos busca perturbar sus acuerdos de gas con el Caribe. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez alerta de la amenaza guerrerista de Estados Unidos contra Venezuela y contra los países del Caribe y acusa a Washington de querer robarles sus recursos de hidrocarburos. Por su parte, Trump responde e insiste en que pronto habrá operaciones terrestres en Venezuela como parte de la estrategia con la que el gobierno americano busca combatir a los grupos del narcotráfico. No creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país. De acuerdo, vamos a matarlos. Ya sabes, van a estar como muertos. Y aquí en España, pendientes hoy de la encuesta de población activa del tercer trimestre que vamos a conocer a las 9 y del futuro del gobierno a la espera de la decisión de Junts. Que el lunes va a preguntar a su militancia si quiere romper o no con el Partido Socialista. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no se muestra preocupado por esta amenaza de ruptura por parte de Junts y deja la puerta abierta a reunirse con Carles Puigdemont. Así respondía a preguntas de la prensa al término del Consejo Europeo. ¿Pero cuántas veces me habéis preguntado? Si os he respondido no sé cuántas veces. Que os queréis llevar ese titular, que me queréis preguntar y que yo diga tal. Pues, si lo he dicho 1000 veces. ¿Para qué hemos aprobado una ley de amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. Por supuesto, pues esas reuniones se producirán. ¿Cuándo? Pues cuando toque. Ahora, ya tenéis el corte. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Este jueves se esperan precipitaciones en la mitad norte peninsular, fuertes lluvias en Galicia y en el Cantábrico. Son informaciones de la Agencia Estatal de Meteorología. Las lluvias por la tarde se van a quedar restringidas de forma ocasional y en las regiones del extremo norte y oeste serán más persistentes y abundantes, sobre todo en los litorales del País Vasco. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. ¡Familia! Este Halloween Faunia celebra un evento único. Truco o Haribo en Faunia. Ven sábados y domingos durante el mes de octubre y consigue chuches Haribo gratis mientras aprendes sobre los animales más increíbles del planeta. Diversión y naturaleza en un solo lugar. Consulta condiciones y horarios en faunia.es. Faunia, muy cerca. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com.
Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Radio Intereconomía. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Son las 7:15, hay que mirar los mercados para ver qué es lo que está pasando. Hoy tenemos criptoeconomía a partir de las 10:30 de la mañana y vamos a hablar de Bitcoin y esta semana que lleva consolidando niveles, aunque con una ligera tendencia a la baja. Aún así, parece que en las últimas horas revive la mayor criptomoneda del mundo. Bitcoin, $111.164, rebota un 2%, rebota un 3%, Ethereum, aunque no consigue reconquistar los $4.000. Tiempo real, $3.968. Miramos ahora Asia, tiempo real. Bueno, pues estamos viendo cómo se extienden las compras y vemos precisamente como el índice Nikkei en Tokio sube con fuerza el 1,43% después de haber visto subir la inflación subyacente. El Hansen de Hong Kong 0,61% arriba. Shanghái también 0,57% de subida en medio de esa relajación en torno a la guerra comercial. Pekín y Washington. Y precisamente ahí el Kospi surcoreano marca nuevo récord, 2,35% de subida, 3.935 puntos. Y si vemos también esa bolsa australiana, vemos precisamente cómo el índice ASX retrocede, se descolga de las subidas, cede el 0,15%. Los futuros americanos vienen en verde. Vienen en verde con subida del 0,34% para el Nasdaq 100, del 0,22% para el S&P 500 y del 0,12% para el Dow Jones. El VIX de volatilidad, el llamado índice del miedo, se mantiene por debajo de los 20 puntos. Tiempo real 18,68. En Europa, verde también para los futuros. El DAX Xetra arriba un 0,13% y el Eurostock 50 en positivo un 0,19%. Esta es la fotografía. Vamos ahora al contenido. Bueno, hoy vemos un día de compras, de alegría, de tono verde ante el próximo encuentro entre Trump y Xi Jinping. Además, Pekín no quiere desvincularse de Estados Unidos. Pues sí, porque mientras estamos haciendo esta crónica en directo, se está produciendo la rueda de prensa del Ministerio de Comercio de Pekín y al calor de ese encuentro el próximo jueves entre los líderes de las dos principales economías del mundo, algo que impulsaba el sector tecnológico en Wall Street, vemos el contagio en la bolsa asiática y en concreto en la China. Hua Hong disparándose a esta hora un 14%. Tenemos también a SMIC, el principal fabricante de chips, subiendo el 6,5% y viendo cómo hay compañías también más allá de lo que es la bolsa china, como la surcoreana, que es la que marca máximos históricos hoy, SK Hynix subiendo un 6%, o los títulos de Samsung que suben el 2,38%. Más allá de lo que está viviendo y cotizando la bolsa, ¿qué es lo que hay detrás? El mensaje que ha puesto el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, en estos momentos es que Washington y Pekín aún pueden encontrar formas de trabajar juntos, y lo ha dicho justo en la previa de que su viceministro He Lifeng va a viajar a Malasia este viernes y a partir de hoy, donde va a mantener conversaciones con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, justo en la previa de ese encuentro Trump-Xi Jinping del jueves, que alivia el temor en esa guerra comercial y donde además parece que en esa búsqueda de sintonía, también lo decía Xi Jinping, vemos cómo China no va a enfrentarse a las sanciones de Estados Unidos contra Rusia. De hecho, según informa Reuters, las compañías petroleras nacionales chinas, entre las que cotiza PetroChina, que sube un 3,15%, van a abstener de negociar con petróleo ruso transportado por vía marítima, al menos en el corto plazo, debido a la preocupación por las sanciones. Bueno, muy importante esa cita, es el próximo jueves, y muy importante también, lo hemos avanzado, el plan quinquenal. Su objetivo está en industria y en tecnología. Pues sí, esa batalla que mantiene esa cruzada tecnológica entre China y Estados Unidos y que la élite del Partido Comunista sitúa entre los principales objetivos en ese plan a 5 años. Promete construir un sistema industrial moderno, redoblar sus esfuerzos para alcanzar la autosuficiencia tecnológica,
medidas claves para reforzar su posición en medio de la rivalidad creciente con Washington. Y ojo, porque además, a la hora de analizar en la rueda de prensa lo que va a hacer China, va a ampliar el acceso al mercado en sectores sensibles y no va a pedir nuevos tratos preferenciales en la Organización Mundial del Comercio, una declaración que refuerza su compromiso con una apertura de alto nivel. Importante, Fondo Monetario Internacional ha instado a Asia a reducir las barreras comerciales para vencer los aranceles norteamericanos. De hecho, con una mayor integración comercial regional, dice el organismo internacional que Asia podría ver su PIB aumentar hasta el 1,4% en el medio plazo y las economías de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático hasta un 4%. Así, el FMI recomienda la integración del comercio regional para reducir su vulnerabilidad a los aranceles y a los shocks financieros globales. Advertencia además sobre China, que se ha erigido como centro de la cadena de suministro para la producción de bienes en todo el mundo ante las tensiones comerciales entre Washington y Pekín. Dice que es vulnerable. Vamos con Japón. Ahí tenemos dato, el IPC subyacente, que se acelera en el primer aumento desde mayo. Pues sí, efectivamente, y todo esto llega en un escenario donde la macro se pone en el punto de mira, mientras vemos los primeros compases del gobierno de Sanae Takaichi, que está previsto que también a finales de la semana próxima hable de esos acuerdos comerciales con Donald Trump en las cumbres que se celebran en Asia. La tasa de inflación subyacente se acelera al 2,9% en septiembre, el primer aumento desde mayo y en línea con lo que se esperaba. Es 2 décimas superior al de agosto y es un escenario que en este escenario donde se vigila lo que va a hacer el Banco de Japón, vemos hoy como las subidas en la bolsa nipona se extienden. SoftBank, el brazo inversor, sube el 5,44% y vemos también a los títulos como Advantes disparándose un 4%. Miramos al mercado americano. Ayer pues parece que las compras empezaron a fluir, a entrar, empujando los índices al alza por esa gran cita, Xi Jinping, Donald Trump, y por los resultados que están publicando algunas grandes compañías. Hay unos nombres propios que hay que situar en el radar, un IBM, un Intel, un Tesla también. Bueno, el resultado, el Nasdaq se anotó un alza del 0,89% y el S&P 500 de medio punto. Las bolsas se ven impulsadas por el optimismo comercial que hay respecto a Estados Unidos, pero son lastradas por las caídas de algunas compañías como IBM. Sus acciones caen casi un punto después de decepcionar con su negocio de la nube. Quien remontó en la sesión fue Tesla, que llegó a desplomarse un 5%, pero terminó con una alza del 2%. Otras dos compañías que presentaron resultados ayer fueron Union Pacific, cuyas acciones cayeron más de un 2%, ya que ha obtenido unos ingresos por debajo de lo esperado, y Blackstone, cuyos títulos descendieron un 4% después de reportar una caída de los ingresos del 17%. Uno de los mayores descensos de la sesión fue el de Supermicro Computer, cuyas acciones se hundieron más de un 8% tras presentar ingresos que no convencen al mercado. Hoy las miradas están puestas en Intel, que sube más de un 8% en After Hours, después de superar previsiones en muchas áreas de negocio, sobre todo con su beneficio por acción de 23 centavos, 22 más que las estimaciones que tenían los analistas. Para Liputan, CEO de la compañía, la empresa está completamente alineada con los planes de Trump. Estamos plenamente comprometidos con el avance de la visión de la administración Trump de restaurar la producción de semiconductores y acogemos con orgullo al gobierno de los Estados Unidos como socio esencial en nuestros esfuerzos. También hemos logrado avances tangibles para mejorar nuestra ejecución en este trimestre. Seguimos en camino no solo de redimensionar la empresa para finales de año, sino también de evolucionar la combinación de talentos, restablecer la mentalidad de la ingeniería primero y optimizar los niveles ejecutivos y de gestión de toda la organización. We also make tangible progress to improve our execution this quarter. We are fully committed to La renta variable estadounidense se ve beneficiada sobre todo por el avance de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Caroline Levitt, la portavoz de la Casa Blanca, aseguró que Donald Trump se reunirá con Xi Jinping el próximo jueves, aunque la administración sigue estudiando restringir las exportaciones de software crítico a Pekín. Vamos ahora con nombres propios. Google y Anthropic firman un acuerdo de asociación en la nube. El acuerdo tiene un valor de decenas de miles de millones de dólares y le dará acceso a Anthropic a 1 millón de chips
de Google. Además, con esta asociación la compañía tendrá más de 1 gigavatio de capacidad operativa en 2026. Alphabet sube un 1% en After Hours. Y hoy también hemos sabido que Target, la cadena de supermercados, despedirá a 1.000 empleados y eliminará 800 puestos vacantes para reducir su plantilla corporativa en un 8%. Vamos ahora con Ford. Sube un 4% en After Hours después de reportar resultados mejores de lo esperado. La compañía consigue un beneficio por acción y unos ingresos que superan expectativas y agradece a Donald Trump que los aranceles solo le hayan costado 1.000 millones en 2025. Varios bancos lanzarán una oferta de deuda de 38.000 millones de dólares relacionada con los centros de datos de Oracle. Entre estas entidades estarían JP Morgan y Mitsubishi Financial Group. Sería el mayor acuerdo de infraestructura de inteligencia artificial. Y se ha hecho esperar, pero por fin hoy tendremos dato de IPC. También tendremos el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de octubre y además publicar resultados Procter & Gamble. Y vamos a vigilar con un ojo a la renta fija. El 2 años americano está en el 3,48%, el 5 años en el 3,60% y el 10 años el tibón en el 3,99%. Si miramos a Europa, a este lado del charco, miramos el 10 años en Alemania 2,59%, en Francia 3,39% de rentabilidad, en Italia 3,37% y en España la rentabilidad del 10 años se coloca en el 3,13%. Vamos a echar un vistazo a la renta variable española, a Europa para el día de hoy. ¿Qué tienes, Ángeles? Tenemos EPA, ¿no? Efectivamente, y tenemos otra vez cascada de resultados. Ya, sí, esto no ha hecho más que empezar, pero prepárate para la semana que viene. Pues sí. Porque viene con B de bancos, de los grandes, de los importantes. Calienta que salimos. Así que este fin de semana lo del cambio de hora y lo de una horita más, yo creo que ha venido... Nos va a venir fenomenal muy bien a para nosotras, coger, cargar pilas. Pues sí, hoy tenemos ese dato de EPA en nuestro país correspondiente al tercer trimestre del ejercicio. También vamos a conocer a nivel macro el dato preliminar de PMI compuesto de octubre en el Reino Unido y en la eurozona. En el Reino Unido también ventas minoristas de septiembre. En nuestro país, además de la EPA, el índice de precios de producción en septiembre. Al cierre, Moody's revisará su calificación sobre la deuda pública francesa. Estamos a la espera de conocer los resultados de Sanofi y de Porsche, pero ya tenemos varios. Por ejemplo, el grupo francés de construcción y concesiones, Vinci, ha anunciado un aumento del 4,7% en sus ingresos en el tercer trimestre. Consigue 19.400 millones y habla de un buen impulso general en sus distintas actividades. Valeo, el proveedor automotriz, habla de ingresos estables en el tercer trimestre, lo que refleja los efectos cambiarios negativos vinculados a la subida del euro. Confirma objetivos para 2025. El grupo Accor, el grupo hotelero, ha elevado su objetivo de crecimiento de EBITDA anual y anuncia un nuevo tramo de recompra de acciones. Tenemos también cuentas de Salvatore Ferragamo, el grupo de lujo italiano. Sus ingresos del tercer trimestre suben un 1,7%. Crece América del Norte, lo que compensa la desaceleración en Asia. Unibail Rodamco disminuye su facturación un 5,3% hasta septiembre. Aumenta su objetivo anual de ingresos netos recurrentes. Y tenemos a Safran, que eleva previsiones para 2025. Las ventas del tercer trimestre aumentan un 18,5% y los resultados de la cementera Holcim, que se estancan en el tercer trimestre. Bueno, del día de ayer, dame un par de pinceladas. Pues el IBEX sumaba un ligerísimo 0,07% y parte desde 15.792 puntos. Estuvimos muy pendientes del sector financiero por los resultados de Bankinter, que al cierre cayó un 3,5%. Subía, eso sí, Repsol un 3,35%, beneficiada por el avance del precio del petróleo. Ayer Javier Galán, director de inversiones de renta variable de Renta 4 Banco, que participaba en la mesa de expertos de la gestora de Renta 4, nos decía que cree que no hay burbuja en los mercados. Bueno, a ver, el tema de si estamos en una burbuja o no es algo que es objetivo. O sea, ahora mismo no estamos, al menos, en una burbuja de valoración, ¿no? En el año 2000 el Nasdaq llegó a cotizar a 200 veces PER, actualmente está en torno a 30 veces, ¿no? Luego, es un tema objetivo que no estamos en una burbuja. Ahora bien, que hay riesgos cada vez más altos, ¿no?, de que podamos entrar en una burbuja en los próximos meses o años. Bueno, pues tenemos bastantes ingredientes, ¿no?, que
que van a empujar a esa posibilidad, ¿no? Tipos de interés, una tecnología disruptiva, ¿no? Muy parecido a lo que nos pasó a finales de los años 90, ¿no? Principios del 2000. Entonces, pues iremos viendo, ¿no? Pero yo creo que no estamos en burbuja y hay riesgos de que lo podamos estar en el futuro. Y vamos con las bolsas europeas. El DAX alemán subía ayer un 0,23%, lo mismo que París. El MIB de la Riva un 0,4% y Londres un 0,67%. El sector del lujo retomaba los avances por las cuentas de Kering, que ganó un 8,7%, y la nota negativa la ponía ST Microelectronics, que perdía un 14% por la bajada de sus previsiones de negocio. Despierta. Invierte. Gana. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa. Afrontamos juntos nuevos retos, como hacer de la sostenibilidad una ventaja competitiva. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank. En serio. Más info en cuchabank.es. Solo hasta este domingo, super tecnoprecios en El Corte Inglés. Hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos. Llévate portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradores. Y con todas nuestras tecnoventajas. Recuerda, hasta el domingo 26, super tecnoprecios con hasta un 20% en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra. Y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. ¿Sabías que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes conseguir un ordenador gratis con el kit digital? Nosotros nos ocupamos de todo el proceso. Entra en kitautónomo.es o llama al 91 060 89 45 y te informamos sin compromiso. Es fácil y gratuito. kitautónomo.es. Income Shares le ofrece el primer análisis. Miramos al mercado americano y lo hacemos con Ignacio Baquiano, Country Manager de Lever Shares en Iberia. Baquiano, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana. Bueno, hoy voy a mirar enseguida a Estados Unidos para ver qué tenemos y sobre todo qué vamos a tener la próxima semana. Pero antes, tenemos dato importante en Japón, el IPC. ¿Qué te ha parecido? ¿Preocupado por ese repunte que estamos viendo? Sí, un poco por encima de la cifra de agosto, era un 2,9% de subida del IPC subyacente, con la nueva primera ministra recién llegada. Ella quiere estimular la economía de Japón y ya está tratando un poco que el Banco de Japón vaya alineado con ella, pero está por encima de ese objetivo del 2% que quieren de inflación en el país, y realmente pues veremos las nuevas políticas qué sentido llevan, ¿no? Pero parece que van a ser todavía de crear más inflación en el país y, por tanto, el Banco de Japón tendrá que tomar medidas y en algún momento subir tipos. Por fin hoy tendremos IPC en Estados Unidos. ¿Cuántas semanas, cuántos días llevamos esperándolo? Parece mentira, todo el mes prácticamente sin datos macro en Estados Unidos y ya por fin hoy, con 15 días de retraso, tenemos el IPC. Así que yo creo que va a ser un dato realmente muy mirado por todo el mercado. Ahora mismo estamos ciegos en cuanto a datos de empleo y la Fed ya que quiere bajar los tipos y ya está más que anunciado ese cuarto de punto a final de mes. Pero sí, por fin tendremos esos datos que se espera un 3,1% de repunte en la anual y un 0,3% en la subyacente mensual. Así que un poco veremos cómo influye en la decisión de tipos de la Fed y también en el mercado. Bueno, lo que está influyendo en el mercado es esa reunión entre Xi Jinping y Donald Trump la próxima semana. Parece que ha hecho que todo el mundo se relaje y encontrar una nueva excusa para seguir comprando. Sí, así es, porque se espera que sea un tono positivo el de ese encuentro. No se ven en persona desde el año 2019, desde la primera presidencia de Trump. Han hablado por teléfono 3 veces en esta nueva presidencia de Trump, pero sí como que se da por hecho que lleguen a acuerdos. Realmente creo que China, Xi Jinping, tiene muy cogido a Donald Trump en cuanto a cómo actúa
Donald Trump quiere cerrar tratos y China como que le ha apretado en la parte más débil o en el talón de Aquiles de Estados Unidos, que es el tema de las tierras raras. Con lo cual un poco ambos países, entre los aranceles de Trump y esas tierras raras o exportaciones de China, como que tendrán que llegar a un acuerdo, porque si no las repercusiones para ambos países serán graves. Oye, esta semana está siendo semana de resultados empresariales. Muchas de las grandes están publicando cuentas. Ayer, por ejemplo, Intel. ¿Qué te han parecido los resultados de la compañía? La verdad es que muy buenos. Sacaba 23 centavos y el mercado esperaba solo 1 centavo de beneficio. Es increíble el nuevo CEO que tomó posesión de la compañía en marzo de este año. La vuelta que daba la compañía, ya no solo por las grandes inversiones que han hecho desde el gobierno de Estados Unidos, que invirtió 10.000 millones, pero también Nvidia, que metió 5.000 millones, SoftBank 2.000. Realmente la compañía lo está haciendo francamente bien, ha reducido costes y ha aumentado márgenes, yo creo que espectaculares, y esa subida del 8%. Pero también recordar que desde agosto la compañía ha doblado su valor en bolsa. Ha habido más resultados durante la semana y también en la noche de ayer. ¿Alguna minera, no? Sí, ha publicado Newmont Mining y realmente los resultados que fueron muy buenos, porque cada vez ese precio de la onza de dólares que estamos en máximos pues le está haciendo mejorar mucho sus beneficios trimestre a trimestre, pero curiosamente corregía un 7% porque anunciaba mayores costes un poco en extracción de cara al siguiente trimestre, pero realmente yo me fijaría en que ha vendido en este tercer trimestre el oro a $3.500 la onza y ahora mismo cotiza en el mercado a 4.100, es decir, las perspectivas para el metal sigue siendo buenas, y aunque reducía un poco su previsión de producción, realmente todas las mineras de oro lo que ha pasado es que están en máximos con unas subidas tremendas, y realmente lo que están haciendo es tomar un poco de beneficios en resultados. Y otros resultados importantes de esta semana han sido los de fabricantes de automóviles en Estados Unidos, que ayer Tesla al final subía un 2,8% con unos resultados que fueron realmente no muy buenos, pero entre comentarios de inteligencia artificial, robotaxis, como que remontaron el valor, pero sí muy buenos a destacar los de General Motors, que subieron un 15%, los de Ford ayer mismo, que comentabais en titulares, un 4%. Oye, me interesa también en el precio del petróleo, otra vez el tema de las tensiones geopolíticas, las sanciones a Rusia por parte de Estados Unidos y de Europa, pues han hecho que el petróleo a las puertas del invierno vuelva a rebotar. Sí, está en $66 el Brent. Destacaría que hace un año cotizaba a $75 y es cierto como que justamente esta semana Trump imponía sanciones a las dos mayores productores rusos y realmente sí subía el precio de barril. Trump tiene que estar vigilando que no suba demasiado el petróleo, puesto que eso le crearía mayor presión inflacionaria y problemas con la Fed, y como que la producción de Estados Unidos, desde shale gas de Estados Unidos y también de Arabia Saudí, ese aumento en producción le permite ahora hacer esto, tomar estas medidas para reducir esos ingresos de Rusia por el petróleo y tratar de llegar a una negociación para la paz en Ucrania. Oye, una cosa más. Ayer escuchaba unas declaraciones de Christine Lagarde en el programa Face the Nation del canal CBS, en el que decía que veía señales que indicaban que el atractivo del dólar se estaba erosionando ligeramente. Decía que el dólar estaba perdiendo su encanto frente a otros activos como el oro o como también las criptomonedas. ¿Tú lo ves así? ¿Eso se palpa en el mercado? Lleva mucho tiempo ya por muchos analistas con esas previsiones, y esto es algo que son movimientos que se mueven a muy largo plazo, y de esa desdolarización de lo que es la economía mundial y el poder del dólar como divisa de reserva de muchos países es cierto que se va perdiendo poco a poco. Estados Unidos y Trump lo estamos viendo que casi quieren un dólar devaluado o más débil para mejorar sus exportaciones, y realmente se está viendo poco a poco esa desdolarización y cómo prácticamente todos los inversores lo que están buscando son activos tangibles. Por eso esas fuertes subidas de oro, de metales preciosos o otras commodities, otras materias primas. Pero realmente no es solo el dólar, son otras muchas monedas, divisas mundiales, porque realmente todos los países están muy endeudados y al final lo que ocurre es que vale menos ese precio del dinero, pero prácticamente para todos los países, y eso al final lo que hace es subir los activos, y lo estamos viendo con la inflación año a año, que trata de controlarla, pero seguimos a ese 3% en Estados Unidos. Oye, la próxima semana, además de Xi Jinping y de Donald Trump, tendremos cascada de resultados empresariales, ¿no?
Sí, muchos más resultados empresariales poco a poco. Hasta ahora llevamos 130 compañías del S&P publicadas y los resultados han batido en 86% de esos resultados. Veremos muchos más y realmente han pasado a primer plano respecto a los datos macro que, como comentábamos, estamos ciegos. Muy bien, pues Ignacio Baquiano, Oliver Saez, gracias, cuídate y hablamos. Un abrazo fuerte. Gracias, Susana. Gracias, buen fin de semana a todos. chao, adiós. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis. En Janus Henderson Investors creemos que trabajar juntos es mejor, con tus objetivos y nuestra experiencia en perfecta armonía. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Capital en riesgo, comunicación de marketing. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. El sector de la auditoría continúa su crecimiento sostenido, con una facturación global que supera los 980 millones de euros. Este crecimiento se ve impulsado por la digitalización, la integración de la sostenibilidad y el cumplimiento normativo en las estrategias empresariales. La auditoría se ha convertido en un pilar fundamental de confianza entre empresas, ciudadanos y el Estado. Además, la transparencia y la responsabilidad social están ganando terreno, lo que genera una fuerte demanda de auditores cualificados que puedan responder a los nuevos desafíos regulatorios y tecnológicos. El sector también enfrenta un relevo generacional debido a la alta edad media de los auditores y a la necesidad de adaptarse a las nuevas exigencias digitales y regulatorias. Se buscan profesionales especializados capaces de analizar grandes volúmenes de datos, anticipar riesgos y evaluar los impactos sociales y medioambientales de las empresas. Solo hasta este domingo, super tecnoprecios en El Corte Inglés. Hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos. Llévate portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradores. Y con todas nuestras tecnoventajas. Recuerda, hasta el domingo 26, super tecnoprecios con hasta un 20% en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. La economía en tus manos. Vamos a ir con los diarios y empiezo con los especializados en economía. Expansión. Airbus, Leonardo y Thales abrirán a Indra su alianza especial. Los tres grupos crean un gigante de 6.500 millones para competir con Starlink. Cuenta también Bankinter alerta de una competencia en hipotecas irracional. Las cadenas se lanzan a comprar hoteles por 1.000 millones. Barceló, Tusa, Catalonia y Spring Hotel lideran la ofensiva compradora. Cuenta que las hoteleras acaparan el 40% del volumen total invertido. Y muy interesante, Telefónica conectará con 5G las plantas de Repsol en España. El acuerdo permitirá a la energética utilizar drones y sensores en su operativa. En el diario 5 días, el Gobierno reactiva la estrategia de seguridad energética tras el gran apagón. El Ejecutivo prepara un borrador para sustituir el plan vigente obsoleto después de 10 años. Muy interesante, las ventas de casas se frenaron en el peor agosto desde la pandemia. El precio del alquiler se come más de la mitad del salario mínimo en 18 capitales de provincia españolas. Y cuenta también que el mundo cripto se pierde los récords en bolsa. Los activos más especulativos bajan con fuerza y el Bitcoin se estanca. Y me quedo con el diario El Economista. Oliu busca revivir el núcleo duro con grandes fortunas catalanas. Sondea incorporar a una base de pequeños accionistas y ha tocado el Santander. Cuenta también Christian Lay, vende Galvacolor al grupo industrial brasileño CSN. Las bodegas alertan de una caída del 7% en las exportaciones a Estados Unidos. Y muy interesante, lo vamos a llevar luego a la tertulia. Los sueldos subirán un 25% al sumar los pluses al salario mínimo interprofesional. COE avisa del impacto que tendrá
el blindaje de los complementos salariales planteado por Díaz en los sectores ligados al salario mínimo interprofesional. Muy interesante, la contraportada del economista Gerard Piqué se aprieta el cinturón y reajusta su entramado empresarial. Cuenta que el exfutbolista fusiona 2 de sus firmas inmobiliarias y concentra su actividad en Kerat Project 2006. Es una compañía que acumula más de 24 millones de euros en activos. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante. El País señala en su portada la declaración de la periodista estrecha al cerco judicial Amazon por la Dana. La magistrada cita como testigo a Maribel Villaplana el 3 de noviembre. En la portada del Mundo, la OTAN anunciará pronto si Sánchez va en el buen camino. La alianza examina a España de forma regular para comprobar su gasto militar en pleno señalamiento de Trump. La Razón señala en portada: Junts estudia una moción táctica y mide la reacción de Sánchez y Feijóo. Moncloa presiona por tierra, mar y aire para frenar la reacción de Puigdemont de la próxima semana. Por su parte, la ABC titula en su portada: caos en las transferencias para cribados de cáncer por la bronca entre Hacienda y Sanidad. El director general de Salud Pública comunicó a las comunidades el bloqueo de las ayudas. 6 horas después, tras la llamada de ABC, se aseguró que llegarán. Y vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso de la prensa internacional. Y abrimos con The Wall Street Journal, que titulan: las sólidas ganancias tranquilizan a los inversores nerviosos y privados de datos. En The Washington Post destacan política arancelaria. Trump dice que cancelará negociaciones comerciales con Canadá por anuncio antiaranceles. El presidente Donald Trump dijo que Canadá usó fraudulentamente un anuncio que incluía un audio de un discurso radial en 1987 del presidente Ronald Reagan criticando los aranceles. Y por su parte, el New York Times señalan que los despidos de Meta incluyeron a empleados que monitoreaban los riesgos a la privacidad del usuario. Nos vamos al principal repaso de las cabeceras europeas, en este caso en Alemania, con el Handelsblatt. Rheinmetall a punto de escribir un importante pedido de satélites de las Fuerzas Armadas alemanas. En colaboración con una startup, Rheinmetall construye una constelación de 40 satélites de reconocimiento para las Fuerzas Armadas, un contrato por un valor de más de 3.000 millones de euros. El Frankfurter Allgemeine, por su parte, señala: los Estados miembros de la Unión Europea se pelean por la financiación de Ucrania. Se suponía que la cumbre de la Unión Europea culminaría en un acuerdo de principios sobre el uso de los fondos rusos almacenados, pero las cosas resultaron de otra manera. Nos vamos a Reino Unido con la portada de The Times. Resultados de las elecciones parciales de Caerphilly. Plaid Cymru gana el escaño de Senedd. El Partido Laborista ha sufrido su primera derrota en la zona en 100 años con solo el 11% de los votos. Nos vamos al Financial Times, que señala: los gestores de activos recortan sus tenencias inmobiliarias en medio de la caída del mercado. La retirada se produce en un momento en que las ventas lentas y las altas tasas de interés pesan sobre los flujos de efectivo de los fondos inmobiliarios. Y acabamos en Francia con la portada de Le Monde. En la China de Xi Jinping, purgas interminables. Mientras el Partido Comunista Chino, reunido en sesión plenaria, trabajaba en su nuevo plan quinquenal, el Ministerio de Defensa anunció investigaciones por corrupción o abuso de poder contra 9 de los miembros de más alto rango del Ejército Popular de Liberación. Y terminamos este repaso con la portada del ESECO, presupuesto 2026, impuesto de retención y SF Dutel, jubilación. Estas 13 propuestas que electrizarán la Asamblea tras el rechazo de la primera parte del proyecto de ley de finanzas 2026 por parte del Comité de Finanzas. El borrador inicial del Gobierno se presentará a los diputados el 24 de octubre. Estas son las enmiendas que hay que tener en cuenta. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Hoy, en Capital Intereconomía,
Tenemos criptoeconomía, criptobolsa, criptocapital a partir de las 10:30 de la mañana de la mano de Jesús Pérez. Él va a venir con una serie de expertos, de protagonistas, de gente que es muy relevante dentro del ecosistema cripto para explicarnos qué es lo que está pasando con Bitcoin. Bitcoin ahora mismo lo tenemos en $111.282. Sí que es cierto que la última semana parece que está remontando, que está consolidando, pero parece que es incapaz de superar los $120.000. Hoy nos vamos a preguntar si lo que estamos viendo en estas 2 últimas semanas es algo más que una corrección, si es un cambio de fase de crecimiento eufórico a consolidación volátil. Vamos a ver cuál es el papel del Bitcoin frente al oro y también frente al dólar y qué papel está jugando como activo de riesgo en las carteras de las bancas privadas y de los grandes inversores. Va a haber muchas más cosas. Además de Crypto Capital, tenemos Foro de la Inversión con Banco Vic. Ellos hablarán de mercados y sobre todo cómo afrontar la recta final de este ejercicio. Quedan 2 meses y un poquito más, pero las navidades están ya encima y muchos nos preguntamos si es momento de tornar la cartera hacia un sesgo más defensivo debido a los máximos que están marcando los principales índices y visto pues que las rentabilidades acumuladas a las carteras son muy buenas, o quizás hay que seguir invertido, hay que estar dentro de la bolsa y no haciendo timing market, como dicen los expertos. Bueno, y tenemos muchas más cosas. Vamos a hablar de Bankinter con el director financiero de Bankinter a las 9:15 de la mañana. Tenemos dato de la EPA a las 9 en punto y muchas más cosas. Y es que esto es un no parar. 10 minutos y llegamos a las 8. Solo hasta este domingo, super tecnoprecios en El Corte Inglés. Hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos. Llévate portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradores. Y con todas nuestras tecnoventajas. Recuerda, hasta el domingo 26, super tecnoprecios con hasta un 20% en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. 8 minutos, llegamos a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Abrimos cada viernes nuestra ventanita de Europa para entender qué se decide, qué se aprueba y cómo nos afecta en nuestra día a día. Nos ayuda a conocer mejor Europa María Canal, que es portavoz de la Comisión de la Representación de la Comisión Europea en España. María, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Hoy, esta semana, lo más importante es la reunión del Consejo Europeo. Ayer jueves, la verdad es que se juntaban ahí todos los líderes europeos con una agenda muy importante y muy intensa. Y, oye, la conclusión, ¿con qué te quedas? Porque a mí me da la sensación de que hay más amargo que dulce.
Bueno, hay de todo, la verdad. Muchos temas muy importantes, ha habido muy buenos debates y se ha avanzado en una serie de ámbitos. Por ejemplo, en el tema del apoyo continuado a Ucrania, es claro que queremos seguir continuando y aumentando la presión a Rusia. Ha coincidido con la aprobación del paquete 19 de sanciones, que además coincide con el primer paquete de sanciones norteamericano. Donde sí que es necesario volver es en el tema del préstamo para reparaciones, que se financiará con activos rusos inmovilizados. Vamos a seguir continuando opciones para volver, estudiando distintas opciones para volver sobre este debate. La Comisión ha dejado claro que quiere actuar siempre en pleno respeto al derecho europeo e internacional. Otro tema importante también en este contexto, el de la defensa, la hoja de ruta para la preparación 2030 que presentó la Comisión Europea ha tenido una muy buena acogida. Queda claro que trabajamos en plena colaboración con la OTAN, con un enfoque de 360 grados, porque la amenaza puede estar un día en el este, otro en el sur. También que queremos que redunde en un beneficio económico para Europa, en empleo en Europa, esta enorme inversión que va a acompañar a esta hoja de ruta. Temas muy distintos, pero también importantes, ese avanzar conjuntamente entre competitividad y transición limpia. Los líderes lo que han discutido es cómo asegurarnos de que ese avance a nivel global hacia una economía descarbonizada redunda también en beneficio para Europa, en empleo para Europa. Varias iniciativas en la mesa, la de el criterio de hecho en Europa para asegurarnos de que a través de la contratación pública también apoyamos la industria europea. Por otro lado, una serie de iniciativas para apoyar esa industria, por ejemplo, a nivel de baterías, a nivel de un vehículo eléctrico de pequeño tamaño que ya conocíamos, y esa idea sobre la mesa de garantizar que toda la inversión extranjera que llegue a Europa sea también beneficiosa para nuestra industria y redunde en un valor añadido para Europa. Otro tema totalmente distinto que se ha tocado es el de vivienda, donde se nos pide ambición. Se va a convocar pronto la primera cumbre europea de vivienda para discutir ese primer plan europeo de vivienda asequible que se presentará en unos meses. Además, tenemos las nuevas sanciones a Rusia con foco en el petróleo, en reacción inmediata del petróleo. Insiste, sí, vamos por la número 19, ¿no? O 20 ya. Exacto, vamos por la número 19. Esta vez es una propuesta que se ha estado discutiendo desde mediados de septiembre. Por fin se ha logrado adoptar. Esta propuesta es ambiciosa, aumenta sustancialmente la presión sobre varios sectores que son cruciales para Rusia. En primer lugar, el de la energía, donde sí que se establece ya una prohibición total de importación del gas natural licuado desde el 1 de enero del 2027. Hay nuevas medidas contra la flota rusa. Se trata de medidas que van a afectar directamente a las dos mayores compañías energéticas del país, a Rosneft, a Lukoil. La flota rusa, las medidas van a cubrir ya un total de 557 buques. Las medidas esta vez también se dirigen a sectores que son importantes, servicios, infraestructuras financieras, incluyendo criptomonedas, servicios criptográficos, y también en materia de comercio se refuerza todo lo que son herramientas para evitar la elusión. Coincide que se han adoptado en coordinación con las medidas estadounidenses, así que una presión conjunta sin duda tendrá un mayor efecto. Oye, muy rapidito, te doy 20 segundos. Más apoyo a la Dana, que justo la semana próxima se cumple un año. Sí, justo se cumple un año. Se ha aprobado esta semana la reasignación de 166 millones del Fondo Social Europeo. Con estos millones lo que se va a hacer es apoyar a los autónomos que perdieron su negocio y asegurarnos de que los jóvenes de la zona pueden reforzar sus capacidades para asegurar una carrera de porvenir en áreas punteras como pueden ser también la tecnológica digital, donde Valencia tiene mucha fuerza. Muy bien, pues María Canal, oye, un placer. Cuídate mucho, que tengas buen fin de semana, que descanses. Un abrazo. Adiós. Buen fin de semana. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Bárbara. A estas horas complicada la M30, sobre todo en la parte este, en sentido norte, con tráfico lento entre Méndez Álvaro y el Parque Ventas. En el oeste, también algo ralentizada la Ribera del Manzanares y también en sentido norte. Todas las entradas desde el Estarradio con algún tramo lento a estas horas, sobre todo la A5, desde casi la Avenida Los Poblados, pero también intensa la A42. En el este, con mucho tráfico, la A3 y M23 y lenta la salida en sentido A2. Ya en el norte, también van a encontrar complicaciones entrando por la M11 y por la A1. En cuanto a los accesos a la Almendra Central, a estas horas son lentos por la Avenida de la Memoria, con mucho tráfico sobre la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal. Y al otro lado, hoy especialmente complicada en estos momentos, la Avenida del Mediterráneo y el túnel de Conde de Casal. Pero también van a encontrar el